Lugares con rostro, habitados de memorias. Deseos. Signos. Palabras. Secretos. Rincones. Recuerdos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta Nuestras ciudades, moradas de hombres. Algunas, antes de fundarse sobre la tierra, tuvieron que ser soñadas por alguien. Muy buenos días, estamos en Radio INA. Soy Salvador Rueda y les doy la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie Nuestras ciudades. Hoy nos acompaña el doctor Roberto Flores. Y el tema que nos ocupa es el de la ciudad como un espacio de lectura. Se trata de reflexionar sobre ese fenómeno tan profundamente humano que es el de los asentamientos urbanos, como el hábitat más complejo de nuestra naturaleza biológica, económica, social, mental, religiosa y utópica. El doctor Roberto Flores, a quien conozco hace quizás unos 35 años, cuando él estaba estudiando en París y haciendo un trabajo de interpretación semiótica sobre Fray Diego Durán, sobre la obra de Diego Durán. Ahora es ni más ni menos que director de líneas de investigación como semiótica, textos y cultura material en el posgrado de arqueología en la ENA, o de semiolingüística también en el posgrado de ciencias del lenguaje de la ENA. Es profesor investigador del INA desde 1987, adscrito a la ENA en 2010, y hoy es investigador de la DEAS. Es traductor e intérprete de francés, inglés y español, y tiene un doctorado en ciencias del lenguaje. Tiene un libro cuyo título es realmente muy atractivo. Se llama El amor de las razones, saber e interacción de la historia de las Indias de la Nueva España, de Diego Durán, y tiene en prensa otro que se llama Sucesos y Relato. Pero lo que me es más interesante de tener aquí al doctor Roberto Flores es que él, como semiólogo, nos ayuda a acercarnos a un segundo nivel, a un segundo plano de la realidad. Es como si estuviéramos viendo un cuadro en donde estamos acostumbrados a entender los primeros planos, pero a ver como si fuesen solamente escenografías y fondos, lo que está en los segundos planos, y en realidad la verdad de las cosas va a estar en esos segundos planos. Ese es el trabajo de un semiólogo. Y se me ocurría que podíamos invitarlo a que nos platicara cómo ve un semiólogo a la ciudad, y la imagen que se me ocurría para abrir esta charla es la de Alberto Manguel, un escritor argentino que habla de los ladrillos de Babel, de cómo vamos construyendo con el lenguaje nuestra realidad. En realidad todo es una construcción verbal. Roberto, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Salvador. Pues empecemos a platicar. Sí. ¿Qué es para ti una ciudad? Pues mira, una ciudad, como semiólogo. Sí, y como semiólogo, lingüista, he dado muchas veces clase de lexicografía, ¿no? Entonces ando metido siempre en las cuestiones de definir palabras, ¿va? Pero hay ciertas cosas que no sé, ciertas entidades del mundo que no se dejan definir, ¿va? Y la ciudad es una de ellas. La ciudad es un fenómeno multidimensional. Esto es algo trivial de decir, ¿no? Pero lo que me parece más interesante es que cuando nosotros definimos algo es porque ya lo conceptualizamos. Las definiciones finalmente son sobre conceptos. Y la ciudad no es un concepto, la ciudad es un fenómeno. Entonces yo no hablo, ¿no?, de lo que es la ciudad, pues siempre me voy a quedar corto,
Sí te puedo decir cómo veo yo, ¿no? Desde la semiótica, una ciudad. Y ahí te diría rápidamente, la ciudad para mí es como un discurso, como un discurrir del lenguaje, ¿no? Pero también mis queridos colegas semiólogos dirán esto de prácticamente cualquier objeto, por tantito complejo que sea, ¿no? Todo es discurso. Entonces llega un momento en que suena aburrido andar diciendo esas cosas, a menos que empiece uno a fijarse, ¿no? En determinados aspectos de esta analogía entre el lenguaje y la ciudad. Es decir, para mí la ciudad es un conjunto de elementos significativos para quien está en la ciudad. Ese conjunto de elementos significativos son fuentes siempre de interpretaciones y malinterpretaciones. Son fuente también de formas de vida, de hábitos. Son fuentes, y la expresión formas de vida es del filósofo Vienes Wittgenstein, ¿verdad? Y él habla de una especie ahí de deriva conceptual que empieza primero con el sentido de las expresiones en el lenguaje, pasa a los juegos del lenguaje y luego dice, bueno, todo juego del lenguaje se inscribe en una forma de vida. Y la ciudad para mí entonces se vuelve en ese entorno de familiaridad, ¿no? En donde no necesitamos hacer actos conscientes de interpretación, sino que nos instalamos en ello. Digo, a menos que seamos turistas, de que lleguemos por primera vez a una ciudad, ¿no? Claro, que es cuando nos sorprenden los espacios nuevos, pero claro, cuando es la ciudad que vives, sí, en realidad solo te haces instalas eso, y la vives, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya significación, eso quiere decir que la significación es habitual para ti. Por supuesto, eso es, digamos, la parte más rica de un trabajo antropológico sobre una ciudad que se vive, que Sí. finalmente hay una decodificación pues inconsciente de esta ciudad. Hay un léxico que ya lo tomas como algo natural y que aprendes a usarlo y a relacionarte con los demás en esta familiaridad de la que nos estás mencionando. Sí, digo, yo no digo, porque muchas veces se habla de esto de significaciones y comunicación, como si la ciudad nos estuviera mandando mensajes. La ciudad no nos manda mensajes, la ciudad está ahí. Pero los tiene, por eso sería un espacio. Pero yo no diría que son mensajes. Ok. No diría que son mensajes. Son significaciones. Muy bien. ¿Sí? Es decir, es lo que nos pasa cuando nosotros entramos a un entorno como el de nuestra casa, y para nosotros cada objeto, cada mueble, cada disposición o cada manchita en el muro, ¿no?, ya está cargada de una historia y ya estamos acostumbrados a ellos. No tiene por qué ser un mensaje, ¿sí?, sino que nosotros le atribuimos significaciones, Contenidos. ¿no?, contenidos, ¿no? Y entonces la ciudad se vuelve elocuente no tanto porque haya un mensaje, sino porque hay una significación. ¿Sí? Pues lo que me dices es realmente muy interesante porque pareciera que las ciudades sí son fuentes exclusivamente de mensajes y normalmente no los entendemos como un receptáculo de contenidos. Sí. Y efectivamente lo que la hace familiar y da el ambiente de familiaridad y de hábitat es que tiene estos mensajes, sí, estos contenidos que no requieren ser transmitidos, que sería, digamos, la característica de un mensaje. Claro, exactamente. Digo, si hay transmisiones, nosotros podemos ir por la calle, vemos un anuncio publicitario y bueno, hay un mensaje publicitario, ¿no? Pero no, eso no es lo común, ¿no? Lo común y lo más interesante que me parece a mí es aquello en lo cual no nos fijamos.
El anuncio publicitario está ahí en la ciudad, levantando las manos y agitándolas y pegando de gritos, diciendo, veme, por favor, ¿no? Pero en cambio, el bote de basura ahí puesto, el puesto de las pepitas de la señora que está ahí vendiendo en la esquina, esos no los vemos, pasamos de largo, ¿no? Y sin embargo, forman parte de aquello que nosotros esperamos ver en las ciudades. Claro. De aquello que nos hace sentir a gusto en la ciudad. Y que a veces te das cuenta, lo notas cuando desaparece. Cuando desaparece. Sí, cuando lo echas en falta. Sí. Y cuando lo extrañas es cuando empezamos a decir, oye, eso era parte de esta ciudad, ¿dónde está la memoria que estamos perdiendo? Claro, ¿no? El día que desaparezcan los puestos de tacos, quizá la circulación de las calles mejorará mucho, pero creo que habremos perdido algo muy profundo, ¿no? Sí. Eso para hablar de vida cotidiana, y cuando hablamos de arquitecturas y de pequeños rincones que hacen que tu mundo amueblado sea vivible, en el momento en que tú notas que eso está faltando, sientes que hay un vacío en el espacio, hay una destrucción casi cósmica. Hay una desazón. Sí, exacto. La palabra desazón, ya no me hallo. Exacto. Ya no me hallo, ¿no? Va uno de repente a gran parte de los malestares que hay, por ejemplo, en ir a dar a un hospital, es que esos muebles, ese entorno es demasiado ajeno a uno, ¿no? Más allá de que puede uno estarse sintiendo terriblemente mal para estar en un hospital, también el ambiente pues no es lo más adecuado, ¿no? Entonces está uno como que no se acomoda, ¿no? Sí, es como cuando estás en cualquier aeropuerto, todos son iguales. Sí. El problema es que no te puedes orientar. Y el viajero frecuente termina por preguntarse, ¿y en qué ciudad estoy? ¿No? Todo el mundo ha oído alguna vez alguna anécdota por el estilo, ¿no? De estos ejecutivos que viajan todas las semanas y de repente ya no saben ni en qué y tienen que preguntar, oiga, ¿y cuál es qué aeropuerto es? Sí, bueno, ¿no? Pues todo es igual. Porque no hay detalles que los identifiquen. Exactamente, porque no hay detalles, ¿no? Entonces, estos contenidos son los que le van dando identidad a cada ciudad y que la hacen diferente una de otra. Y que la va haciendo diferente, pero todo esto lucha también con tendencias a la homogeneidad, ¿no? Las ciudades han perdido sus sellos de origen, ¿va? Y tienden a parecerse cada vez más las unas a las otras. No lo diría yo de una manera excesivamente general. Una ciudad latinoamericana se puede parecer a otra ciudad latinoamericana y quizás a Los Ángeles, pero siempre, ¿no?, será distinta a una ciudad europea, ¿no?, o de una ciudad del este de los Estados Unidos, ¿no? Ahí sí hay sus diferencias muy grandes, ya no digamos con ciudades de Asia o de África. Bueno, no conozco las africanas, ¿no?, pero de Asia sí me ha tocado alguna vez estar en China y es muy extraño, ¿no? Aun cuando encuentra uno los mismos comercios, los mismos edificios y todo eso, de repente la distribución de los barrios es totalmente ajena a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Entonces sí hay sus diferencias, ¿no? Pero al interior de ciertos áreas, ¿no?, uno rápidamente encuentra sus parecidos, sus familiaridades, Yeah. ¿no? Digo, a mí me sorprende mucho el afán que hay, por ejemplo, en una ciudad como la de México, de quererse parecer a Los Ángeles a toda costa, ¿no? Y de poner los centros comerciales con su estacionamiento al frente y unos letreros ahí y todo eso muy típico de los centros comerciales en las highways de Los Ángeles, ¿no? Pero bueno, hace 100 años se quiso parecer a París. A París. Y acaba teniendo un perfil propio. Claro.
Es decir, efectivamente, afortunadamente sí, porque vas creando los referentes propios y los detalles propios. Ahí sí me acuerdo un poco de Flaubert, ¿no? Dios está en el detalle, y lo que tenemos que saber hacer es ver estos pequeños puntos que lo hace distinto a pesar de que sean iguales. En alguno de los programas habíamos platicado con el arquitecto Delgado sobre el fenómeno de las macrourbes, de las megaciudades, en donde los alrededores sí se parecen todos en sí mismos, y lo único que le da identidad y rostro a la ciudad son sus centros históricos. Yo ahí matizaría, porque... Matiza, yo soy el que está generalizando. Sí, porque hay de macrourbes a macrourbes, ¿sí? No es lo mismo la macrourbe para volver a Los Ángeles, ¿no? Que es un rosario de ciudades todas más o menos hechas con el mismo patrón, ¿no? A la zona conurbada de la Ciudad de México, ¿no? No es lo mismo las ciudades norteamericanas con sus suburbios, que se van perdiendo densidad poblacional conforme se van alejando el centro, ¿no? Que ciudades en donde los suburbios realmente no existen. La Ciudad de México no tiene suburbios, en realidad. La Ciudad de México lo que tiene es un conglomerado de ciudades, cada una con sus centros, cada uno con sus densidades poblacionales, ¿no? No hay ese irse perdiendo densidad poblacional conforme se aleja uno del centro. Pero fíjate, ahorita que lo mencionas, yo tengo una imagen literaria de los suburbios. Realmente, como siempre he vivido en la Ciudad de México, creo que entonces, en este concepto que tú nos das, nunca he visto un suburbio en serio. Sí. Quizá cuando alguna vez he ido de turista, no sé, a Chicago o a París, que dices, estás en el suburbio. Sí. Pero mi imagen de los suburbios es el de Dickens. Sí. Y entonces otra vez la ciudad se convierte en un espacio de lectura y de construcción verbal. Sí, sí. Y lo que tú nos estás proponiendo es que estos contenidos es una serie de conglomerados, cada uno con sus propios contenidos. Sobre todo en México, sí. Sí, porque, digamos, suburbios los hay en Europa, en Estados Unidos, no sé en Asia, ¿no? Cómo sea esto realmente, pero... digamos, hablo de ciudades que conozco yo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en los suburbios empieza a desaparecer esa dicotomía naturaleza-cultura, ¿no? Que marca mucho el surgimiento de las ciudades, ¿no? El campo versus la ciudad, ¿no? Y los suburbios empiezan no a convertirse en campo, que no lo es, no lo son, sino se vuelven en una especie de remedos de vida campestre, ¿no? Yeah. Que están sobre todo en lucha en contra de lo que es las urbanizaciones densas, ¿no? Y a ver, doctor, entonces para más o menos redondear y que nuestros radioescuchas entiendan, ¿qué entenderías tú por suburbio? Mira, suburbio lo entendería mucho, no en el sentido de barrios periféricos, porque barrios periféricos pueden estar dentro de las mismas, de las propias ciudades, ¿no? Sino esta zona, hinterland, entre lo que ya son el campo con vocación agrícola, ganadera, etcétera, etcétera, con otro tipo de ocupaciones, ¿no? De sus habitantes, ¿no? Frente a la ciudad, que está densamente poblada, atravesada por vías de comunicación muy en donde los servicios todos están concentrados, ¿no? Hinterland es son zonas de habitación, pero básicamente como dormitorios, ¿no? En donde la gente trabaja en lugares distantes a donde habita, en donde muchas veces tiene que ir al centro, a la city, dicen, ¿no? Sí, sí. Tienen que ir a la ciudad a trabajar y regresan todas las noches a su dormitorio
y viven en el suburbio, sobre todo los que trabajan en la ciudad, viven su suburbio, los viven en fin de semana, ¿va? Eso para mí es el suburbio en estricto sentido. Hay barrios periféricos. Yo digo que la Ciudad de México sobre todo es de barrios periféricos. Sí se ha intentado establecer zonas de suburbios, pero lo que está pasando es que están, y lo vemos, la crisis de las constructoras, ¿no? Que hicieron grandes complejos de pequeñas casitas, ¿no? Alejadas de las ciudades, etcétera, etcétera, y que nadie va a habitar ahí, ¿va? Nadie, están vacías, se están vaciando, se están degradando, ¿no? El mexicano no le gusta vivir en suburbio, me parece, ¿no? Le gusta vivir en pueblo, le gusta vivir en ciudades, ¿no? Entonces, conforme nos vamos alejando, vamos fagocitando los pueblos de alrededor, pero no los desaparecemos totalmente, aunque físicamente los edificios desaparezcan. Digo, lo que le pasó al pueblo de San Ángel, ¿no? Atravesado por las avenidas de Insurgentes y Revolución, ¿no? Bueno, los pequeños pueblos que estaban en las orillas de Lerma rumbo a Toluca, y que ahora ya son parte de... Eso sí son suburbios. Eso sí sería lo más cercano al suburbio. Pero acá, pueblo San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, en realidad se convirtieron en pequeñas ciudades inscritas en la megalópolis, ¿no? Y conservan su propio centro. Es decir, y creo que mucho habitante de la Ciudad de México, rara vez vamos al centro de la ciudad, ¿no? Y generalmente cuando vamos a algún centro, vamos a alguno de estos pequeños centros de nuestra zona, de nuestra área de la ciudad. Vamos a Tlalpan, vamos a Coyoacán, vamos a San Ángel, ¿no? Y vivimos, procuramos vivir alrededor de esto, ¿no? Y si tenemos un poco de suerte, puede ser que incluso trabajemos también cerca, ¿no? De manera que entonces nosotros nos olvidamos del resto de la ciudad, ¿no? Y nos vamos a concentrar en un área muy limitada, muy localizada, de la megalópolis, a la cual vamos a concebir como una pequeña ciudad nuestra, ¿no? Y entonces nos definimos como coyoacanenses. Y lo digo porque, por ejemplo, mi mujer, éramos vecinos, ¿no? Prácticamente, pero ella estaba en la colonia de al lado. La colonia de al lado estaba en Tlalpan, mientras que yo vivía en Coyoacán. Entonces yo le decía, no, tú eres de Tlalpan, yo sí soy de Coyoacán, ¿no? Y entonces mirábamos para dos centros distintos, ¿no? Ella me regaña por andar diciendo esas cosas. Muy bien, bueno, regresemos un poco a la idea de la ciudad como un fenómeno humano cargado de significaciones y de signos, lo cual lo hace un espacio pues privilegiado para el estudio antropológico. Sí. A mí lo que me gusta de lo que me estás diciendo es que me refiere a la imagen, por ejemplo, de las ciudades ideales de Alberti en el Renacimiento, en donde la mejor ciudad, y así es como la pintaban, era la que no tenía habitantes. Sí. O sea, era una construcción humana y sin embargo no aparecía gente. Sí. Que además después se vuelve un gusto, una moda en la pintura novohispana del siglo XVII. Los biombos de la ciudad no tienen gente. La ciudad es limpia, tiene edificios, iglesias, es perfectamente cuadriculada, con su geometría, no tiene gente. Sí. O esas fotografías, esas primeras fotografías urbanas, en donde el tiempo de exposición no era suficiente para que apareciera la gente. Entonces están las ciudades vacías, ¿no? Y uno se imagina. Fíjate, ahí hay dos puntos que yo quiero destacar. Por un lado, esta imagen un poco idealizada de lo que es la ciudad antigua, y pensar que entonces la Ciudad de México actual
debe tener una mirada nostálgica sobre su pasado, que tiene que ver con ese mirar una ciudad vacía. Si nosotros viéramos la ciudad llena, lo que veríamos sería otra cosa. Veríamos los horrores que manifiestan los bandos de la Ciudad de México cuando se queja la gente de que esta ciudad era un muladar. Sí. Porque no había tiraderos de basura, porque no había drenaje. Sí, que olía muy feo, no había banquetas. Muy feo, ¿no? Donde había vecindades horrorosas, donde las personas de bien tenían que pasar en andas, ¿no? O en una carroza, porque no había manera de atravesar una calle. Eso se nos olvida, ¿no? Y nos quedamos con una visión muy idílica a veces, ¿no? Muy porfiriana, ¿verdad? Sí. De una ciudad que fue hecha con una idea de monumentalidad. No critico tanto esa idea porfiriana, porque también se ha perdido mucho la idea de que la ciudad es sus monumentos. Y actualmente se construye mucho, pero sin la idea de crear los monumentos de las ciudades, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver con esta visión idílica de los diseñadores de ciudades y de los utopistas del siglo XIX, ¿no? Los Fourier, ¿verdad? Que diseñan ciudades en función de una ingeniería social, ¿no? En donde todos los edificios son de carácter utilitario, sí, funcionalista, sí. No son los antecesores del funcionalismo de Le Corbusier, ¿verdad? Y esta ciudad de los utopistas me hace pensar que hay tres maneras de juzgar las ciudades. Uno la puede juzgar desde las formas de vida, desde adentro, desde el ser habitante de, o la puede uno juzgar desde fuera como analista, quien vea la ciudad, ¿no? Sin haberla vivido, como podemos ir a ver Teotihuacán o Pompeya, ¿no? Sin involucrarnos, sin forzosamente con la vida de los habitantes. La tercera mirada, que no es menos importante, es la del utopista, que concibe a la ciudad como una máquina. Sí, o cuando menos como un mecanismo exacto y perfecto. Exactamente. ¿No? Sí. Un poco como reflejo de la sociedad a la que quieren construir. Sí. Y creo que esas son tres ámbitos o fuentes de significación. Porque cuando digo que la ciudad es significación, te das cuenta que lo mismo puedo decir que la ciudad me ofrece significaciones a que yo encuentro significaciones en la ciudad, ¿no? Ah. Entonces, aquí yo encuentro tres fuentes de significación, ¿no? El habitante, el analista y el utopista ven tres ciudades distintas en el mismo espacio. En el mismo espacio, sí. Está muy interesante eso. Muy interesante eso. Y tú mencionaste ahorita Pompeya y Teotihuacán, que hemos tratado también en otros programas, que son ciudades desaparecidas. Sí. Y que desaparecen, pues algunas de ellas como Pompeya, por un fenómeno natural. Sí. Teotihuacán probablemente por cansancio. Ajá. Sí. Pero también hablas de fagocitar, y entonces me acuerdo de Cartago. Y de una cita de Borges que decía que de Cartago solo sabemos lo que nos decían sus enemigos, que fueron implacables. Sí. Es decir, lo único que conocemos de Cartago es lo que dicen sus destructores, que fueron implacables. Sí. Esa es una de las formas de fagocitar. Sí, es decir, si nos puedes un poco hablar de cómo entenderías eso, no como un fenómeno, no un concepto biológico, sino como un fenómeno antropológico. Sí. La ciudad, y otra vez, ¿no? Una trivialidad que hay que quitarle el aspecto trivial, hay que subvertir un poquito, ¿no? Las ciudades tienen su identidad. Sí, podemos estar de acuerdo, creo que nadie diría que no.
lo interesante no está en decir eso, lo interesante es decir, bueno, pero a ver, ¿cómo se da esa identidad? ¿Qué le pasa a esa identidad en el tiempo? ¿Cómo subvertimos o cómo le cambiamos de identidad a una ciudad, ¿no? O si las ciudades tienden a conservar la identidad a lo largo del tiempo, quizás no del tiempo largo de Brodel, pero sí de tiempos medianos, ¿verdad? Es decir, yo no sé si París haya sido siempre la ciudad de los flâneurs, ¿verdad? La ciudad del paseante. Creo que en el siglo XIX ya lo era, ¿no? La ciudad de los cafés, la ciudad, ¿no? Para deambular, la ciudad noctámbula, ¿no? Y eso contribuye a crear, ¿no?, la imagen, el sello de marca de una ciudad. Pero suceden cataclismos, suceden deshabitaciones, suceden invasiones, y de repente la ciudad que creíamos conocer nos cambia. Y generalmente al cambiar lo que sucede es un proceso de idealización muy fuerte, ¿no? Es decir, vemos una ciudad como Teotihuacán, ¿no?, y vemos los edificios que permanecen. Pero yo me pregunto qué tan seguido iba el habitante de Teotihuacán a la Calzada de los Muertos, ¿va? La vida transcurría en los alrededores, ¿verdad? Sí, no sabemos ni siquiera cómo olía. Sí. La podemos imaginar ahora, pero no sabemos cómo Entonces olía, nosotros idealizamos un Teotihuacán articulado alrededor de la Calzada de los Muertos, ¿no? Pero nosotros no idealizamos la Ciudad de México articulada alrededor de la Calzada de los Misterios, ¿va? Por mucho que reciban igual cantidad de peregrinos, ¿no? Permíteme tantito, doctor. Estamos a la mitad del programa y quiero recordar a nuestros radioescuchas que estamos platicando con el doctor Roberto Flores con el tema la ciudad como un espacio de lectura, que ahora tendría yo que cambiar, la ciudad como espacio de lecturas. Sí. La misma ciudad como espacio de distintas lecturas que se van superponiendo, que son un palimpsesto. Sí. Una cuestión que me llama mucho la atención es, en mis roces con la iniciativa privada, es cómo para el empresario el centro de la ciudad es Polanco. ¡Ah, caramba! Es Polanco y no es el centro histórico. Y Polanco lo viven realmente como el centro, es decir, no que te den ahí oportunidad de entrar en desacuerdo. Ellos dicen voy al centro y saben, entre ellos, que van a Polanco, porque es el centro de negocios, ¿no? En cambio, otras gentes seguimos pensando en el centro de la ciudad como el centro histórico, ¿no? Que ninguno de ellos está en el centro de la ciudad, ¿no? El centro de la ciudad estará por allá, a la altura de Viaducto, qué sé yo, ¿no? Digamos el centro físico. El centro físico, geográfico, ¿no? Entonces, esos centros de ciudad, ¿no?, nos señalan que hay miradas totalmente distintas sobre una misma ciudad por parte de sus propios habitantes, y que esas miradas están mucho ligadas a actividades socioeconómicas, ¿no? Pero no quiero hacer sociología, ¿no? Si yo siempre, una de las dificultades para defender en los acercamientos de tipo semiótico es que todo el mundo quiere llevar los ámbitos de significación a justificaciones de orden sociológico. Encuentras tal lectura, ¿no?, o tal significación, porque sociológicamente quien tiene tal significación, tal y cual cosa, y dan una explicación. No. A mí lo que me interesa es que, independientemente de que eso pueda ser verdad, digo, no tengo por qué negarlo,
Sin embargo, la noción de lectura, la noción de significación se sostiene por sí sola sin necesidad de entrar a explicaciones sociológicas. Es decir, hay que ver la lógica interna de esas significaciones y ver qué consecuencias lleva eso. Es decir, que Polanco sea el centro de la ciudad nos dice mucho de cómo esa gente concibe la ciudad. Que alguien siga manteniendo la idea del centro histórico como un centro, creo que también nos indica mucho, ¿verdad? E incluso de manera más variada, porque no es lo mismo el diputado o el presidente municipal que tiene que arreglar algo en la Cámara de Diputados, ¿no? Que llega al centro de la ciudad, porque ahí está, ¿no? La sede del poder legislativo, ¿no? A el comerciante que va a las tiendas de mayoreo, ¿no? Atrás de Palacio Nacional. Sí. Pero bueno, ahorita, por ejemplo, que tiene que ver un poco con la idea de los palimpsestos de la ciudad como una ciudad que se encima en otra. Ajá. Ahorita que decías, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Probablemente poca gente sabe que donde está ahora la Cámara de Diputados en San Lázaro eran las antiguas atarazanas. Ajá, sí. Y que durante muchísimas décadas, en el siglo XVI y XVII, ahí estuvieron los muelles a donde guardaron los bergantines que usó Hernán Cortés y que los dejaron como una forma de memoria de la ciudad. Que ahí se levantó el convento de la Merced. Ahora está en el centro de la ciudad y hace 4 siglos era exactamente la orilla hasta donde llegabas porque empezaba el agua. Sí, claro. Y eso nos lleva a otro aspecto, ¿no? Es que, o sea, esto es como cada tema nos lleva a otro y a otro y a otro. Como parte de esas identidades no solo tiene que ver con las actividades socioeconómicas, sino también con ciertos marcadores geográficos, ¿no? Que señalan y le dan su identidad. Me refiero a esto. Hay ciudades, dice la canción que Guadalajara en un llano y México en una laguna. Eso tiene una profunda sabiduría, ¿sí? Es decir, no es lo mismo una ciudad de llano que una ciudad de laguna. ¿Sí? Y hay ciudades que están marcadas, por ejemplo, por un cruce de caminos. Pensemos en los ferrocarriles, ¿no? En lo que le pasa a Aguascalientes, en lo que le pasa a San Luis Potosí, ¿no? Por el atravesar de los ferrocarriles, ¿verdad? Y entonces esas ciudades adquieren su sentido, adquieren su idealización. El imaginario los concibe como ciudades cruce. Como Puebla unos siglos antes. Exactamente, ¿no? Como Cantona, una ciudad cruce, ¿no? Entre el Golfo y el altiplano, ¿verdad? Una ciudad, agua, una ciudad manantial. ¿Sí? No estoy diciendo que haya necesidad de suministro de agua, etc. Eso es cierto, no, sino una ciudad cuya identidad está marcada por el hecho de que se funda sobre el agua, ¿no? Que ese es uno de sus contenidos. Que ese es su contenido, es decir, una Venecia o un Tenochtitlan, ¿verdad? Una Venezuela, ¿no? Sí. Una Venecia pequeña. La Venecia pequeña, ¿verdad? Entonces, ahí la cultura, ¿no? De palafitos, la cultura lacustre, todo eso va a marcar, ¿no? En Asia hay sobre las márgenes de los ríos, en las ciudades hay muchas casas de palafitos. Entonces, bueno, todo es importante. Y lo mismo podríamos decir de la ciudad montaña, ¿no? Que en México tenemos tan metido, ¿no? Tan necesitado. Pues en los minerales, en estos. Pero no solo eso, sino el Altépetl,
Bueno, sí. Prehispánico, ¿verdad? El agua, el cerro, ¿verdad? Y cómo la pirámide es el núcleo de la ciudad y es un cerro, ¿no? Pero también cómo en Italia los pueblos se fundan en la cima de los cerros. Ya sea porque ahí estaba el castillo, la fortaleza, o porque simplemente el llano era para el cultivo y el cerro era para la habitación. Cosa que en México no vemos. En México los pueblos son de llano, ¿verdad? No estoy diciendo que las ciudades se definan siempre por un solo y único factor. La Ciudad de México, Tenochtitlan, era lo mismo cerro, que agua, que llano, ¿no? O Roma, que estaba a la orilla del río, pero tenía las 7 colinas. Las 7 colinas, ¿no? Entonces eso va a marcar el imaginario y va a hacer que sus habitantes, es otra de las fuentes de identidad de la ciudad, ¿no? Y cuando esto lo trasladamos para el presente, fíjate, hay una imagen, lo voy a decir de una manera un poco burda, pero una suerte de estereotipo que nació hace unos años, de una trampa de mala prensa, por decirlo así, con respecto al trabajo de los semiólogos. Uh-huh. Uno entendería que para llamar a un semiólogo para platicar sobre ciudades hoy es porque quiero hablar sobre los letreros que hay en las calles, y ¿me entiendes? Sí. Como que yo necesito a alguien que me venga a traducir este segundo piso que hay en una ciudad. Sí. No el trasfondo que estábamos platicando hace un rato, sino el segundo piso. Sí. Que ahí no son contenidos nada más, sino ahí sí son mensajes. Sí. Platiquemos tantito de esto. Sí, mira, y de hecho por eso empecé hablando un poco de lo que era significación y hablar de que prefiero no hablar de mensaje, ¿no? Por si te das cuenta, entonces, en lugar de códigos, ¿no? Estoy hablando de significaciones, al igual que en lugar de hablar de signo hablo de significación, en lugar de mensaje hablo de significación, ¿sí? No quiere decir que no se pueda hacer una semiótica de la publicidad, etcétera, etcétera, pero esos son signos condensados, ¿sí? Y los signos condensados, el problema está en que dan la apariencia que pueden ser descifrados como quien descifra una clave secreta, ¿verdad? Uh-huh. Y yo lo primero que le digo a mis estudiantes es que nosotros no somos criptógrafos. Si se ha perdido una significación en la historia, ¿no? Si nosotros vemos estas ciudades antiquérrimas de Turquía que tienen 11,000 años, parece algunas, y vemos ahí unos petrograbados, no sabemos ni qué lengua se hablaba, quiénes lo construyeron, difícilmente vamos a poder entender algo al respecto, y estamos igual de ignorantes que cualquier otro. El semiólogo no tiene ahí, el semiotista no tiene ahí ninguna varita mágica para descifrar cosas, ¿no? Para encontrar o revelar secretos ocultos. Y les digo yo, no estamos haciendo el código Da Vinci. Sí, recuerdo que en alguno de los programas decías a Juan, ¿no? Ni el código Da Vinci ni eres un diccionario. Sí. Pero también me refería yo a otra cosa, dentro de todos estos contenidos, la valoración que se le da a las ciudades. Acabas de decir, por ejemplo, de estos grabados en las ciudades turcas, en Catalhuyuk, en las primeras ciudades, las primeras urbes realmente que se han encontrado en la historia. Pero recuerdo, por ejemplo, una queja de Ítalo Calvino sobre los graffiti. Y empieza hablando de los graffiti hoy como una suerte de agresión, porque son mensajes que nadie entiende, pero están sobre las paredes que también son tuyas, espacios públicos, y habla de los graffiti en la antigua Roma. Sí. Finalmente hay un comportamiento también ahí, obviamente no es porque un semiólogo lo tenga que traducir, pero ahí están. Y en la antigua Roma había publicidad también en los muros, y llegaba alguien y ponía ahí, toma vino de la taberna de fulanito,
¿no? Sí, mira, no soy tan duro con respecto a la publicidad, a los grafitis, porque para mí es parte de la esencia viva de las ciudades, ¿no? De su dinamicidad, de su vitalidad. Sí, de repente hago una defensa del buen gusto. Hay de grafitis a grafitis. A mí me gusta mucho el graffiti. De hecho, yo siempre tengo en mis computadoras fondos de pantalla que son de grafitis. Y encuentra uno cosas maravillosas, que no le piden nada a un cuadro de arte mercantil, ¿verdad? En formato de 1.20 por 1.50 bien enmarcado, ¿no? No. El grafitis hay muy buenos, como también los hay muy malos. Publicidad, yo soy fanático de la publicidad. Pero también hay buena, mala publicidad, y hay lugares donde la poner, y hay una densidad de la publicidad. Entonces, todas esas son formas de expresión, la publicidad del graffiti. Y por ejemplo, en lugares más abiertos, yo recuerdo haber visto en España una publicidad de un brandy que era un toro. Los famosos toros de Osborne, bueno, ¿verdad? que sí. se volvió ya un emblema. Sí. Porque ahí no solo es la saturación, si me permites, doctor, sino también el lugar. El lugar. Esos están en el campo y entonces tú sientes que están en el sitio. Sí. Y sin embargo, yo alguna vez vi, criticando, alguna vez que estuve en el Cairo, criticando, no entendía yo nada, pero me daba cuenta que era una crítica, porque estaba un letrero a un lado de la Esfinge. Y me entiendes, estaban un poco criticando el que hubiera demasiada libertad para la llegada de... Sí, necesitamos para la propia ciudad un trabajo de arquitectos paisajistas. Se requiere un arte del paisaje que no sea un arte de la censura, ¿no? Sí, sino que nos proporcione lineamientos de cómo hacer coexistir distintas manifestaciones, distintas expresiones significativas, ¿no? Y evitar poner un letrero, ¿no? En la cima de la pirámide, ¿no? Sí, por supuesto. O de una iglesia o de donde está fuera de lugar. Que es un poco la idea, tú me corregirás, pero es exactamente el significado de la palabra basura, que está fuera de lugar. No es lo sucio, sino lo que no está en su ubicación. En su ubicación correcta, ¿no? Yo te quería regresar un poquito otra vez a la idea de las ciudades como palimpsestos, como contenedores de muchos significados. Y algunos de ellos que son siempre interpretados. Y entonces resulta que las ciudades básicamente entienden la historia como la historia contemporánea. Te voy a dar un ejemplo. Cuando hay toda una política de recuperación de edificios y se pretende ponerle ciertos colores que suponemos son los mexicanos de la época virreinal, se nos olvida que esos colores tenían un sentido de la higiene, de la vista. No sabemos cómo olían, decíamos hace un rato, no sabíamos cómo sonaban las ciudades, y ahora los queremos poner y pasan un poco inadvertidos, acaban siendo un poco teatrales. Yo oí alguna vez a alguien tratando de defender los colores de las ciudades prehispánicas, y se le olvidaba que buena parte de los edificios públicos prehispánicos estaban embarrados con sangre, y que entonces el color debía ser totalmente diferente a lo que hemos imaginado. ¿Cómo podemos ir recuperando estos contenidos y darles su ubicación histórica, no para juzgarlos, sino para decir que los que nosotros usamos ahora tienen que ver con nuestra propia vida? Yo diría estos afanes un poco paseístas, ¿verdad? Nostálgicos de un pasado que nos inventamos, tú lo dices muy bien, de esta teatralización, ¿no? Esta escenografía, entonces disfrazamos los edificios de edificio histórico, ¿verdad?
disfrazamos las catedrales de catedrales, ¿no? Y se nos olvida, ¿no? O más bien nunca conocimos, nunca nos mostraron cómo era esa catedral, cómo era ese edificio cuando fue construido, o se nos hace creer que su perspectiva o su imagen de origen es la correcta, es la más bonita y es la única que vale, ¿no? Es decir, yo tampoco estaría de acuerdo con que fuéramos con una brocha y pintáramos las catedrales góticas. Las catedrales góticas estaban todas pintadas por dentro y quizás por fuera también, ¿no? En la actualidad ya no las vemos así. Son piedras, ¿no? Quizás la Sainte-Chapelle en París, por ahí, sea un ejemplo de todavía cómo podemos ver esta pintura, ¿no? Pero ya no la vemos. Para nosotros una catedral gótica es una catedral donde la piedra está desnuda, es aparente, sí, ¿no? Ya no son tampoco piedras envejecidas, sí, sino más bien no son piedras viejas, sino envejecidas. Sí. Esta idea de que tiene que tener la pátina del tiempo. Es lo mismo que le pasa a la pintura, ¿no? Se nos acostumbró tanto a ver todos estos cuadros oscuros por el barniz que se les ponía, ¿no? Para conservarlos, que creemos que todos los cuadros renacentistas tenían que ser absolutamente invisibles, ¿no? De tanta negrura que había ahí, ¿no? O que la Capilla Sixtina tenía que tener unos colores muy apagados. No sé si te ha tocado ver la Capilla Sixtina después de la restauración. Sí, sí. Son unos colores hasta chillones, ¿no? Sí, sí, sí. Es increíble el colorido que eso tenía y que trataron de recuperar su origen, ¿no? El tema es complicado. Yo le agradezco a los amigos arqueólogos que le hayan entrado y a los amigos restauradores a esta discusión de cuál es la imagen del objeto antiguo en nuestra contemporaneidad. Si tiene que ser un objeto restaurado, si tiene que ser un objeto dejado intacto, nada más consolidado, si tiene que ser un objeto reconstruido, ¿no? Que evidentemente es lo que menos favores goza en la actualidad, ¿no? Pero esto nos mete en el meollo el asunto. No pretendo tener la solución. Lo que yo digo desde la perspectiva semiótica es que en ningún caso estamos recuperando un objeto original, auténtico. Ya no hay el objeto auténtico. La autenticidad es un signo, es una significación, es una ideología. Y esa autenticidad la encontramos nosotros en nuestra contemporaneidad y se la imponemos al pasado. Bueno, lo que me estás diciendo tiene dos, digamos, de entrada, dos significados, para usar tu mismo lenguaje. El primero, estás tocando tal vez el centro de uno de los debates más importantes de nuestra institución, del INA. Sí. Es cómo recuperamos, cuáles son los criterios para darle forma al tiempo, Sí. Con las cosas que recuperamos y volvemos patrimonio. Sí. Y la otra, esto que me estás diciendo del trabajo de los semiólogos, lo mismo lo puedes aplicar para un objeto rescatado por los arqueólogos que para una gran ciudad o para una pequeña pieza en un museo. Sí, sí. Finalmente, esos contenidos nosotros somos los responsables de darles, ahí sí, un significado, Sí. un lenguaje, Sí. y un mensaje. De incrementar su legibilidad. Y esa enseñanza es de Edmundo Gorman. Okay. Y al incrementar la legibilidad, entonces sí podemos pensar en que aunque tengan estos significados, esos significados en sí mismos, si no tienen una lectura, no pesan. No pesan, claro. Se vuelve insignificante. Sí. Y no lo vemos. Sí. Y no lo vemos, ¿no? Entonces, mostrar más, mostrar mejor, mostrar bien. ¿Verdad? Sí. Eso es lo que yo le pediría. Dejar, ¿no?, que el pentimento trasluzca, Sí, claro. ¿no?
Es lo más humano que hay. Es lo más humano. Sí, señor. Y eso yo creo que es el respeto que le debemos al pasado, ¿no? Sí, no intentar construir ahí efigies del pasado, ¿no? Que decía O'Gorman que eso era idolatría, ¿verdad? Y que son imágenes hieráticas, fijas, estables, que no evolucionan en el tiempo, ¿no? Lo que ahorita es una moda en la restauración, digo moda, es una manera de restaurar, dentro de 300 años va a ser otra cosa, va a haber otros criterios, ¿no? Va a haber otras teorías de la restauración. Claro, y de la recuperación y de la lectura y Sí. un arte poética para poderles Sí, poner exactamente. juntas y que haya un mensaje coherente, una narrativa. Claro, porque en realidad, otra vez, somos nosotros los que estamos encontrándole una coherencia y una significación. Por lo tanto, le estamos pidiendo a los objetos que se tornen significativos para nosotros. Pero otras épocas, otros tiempos, le pedirán otras cosas a los objetos. Claro, y ahorita a nosotros nos toca además que dentro de esta institución este trabajo sea parte de una política pública, parte de un perfil de la República. Claro. No se trata de un debate de intelectuales dentro de una universidad, No, esto- sino de algo que tiene que volverse para todos. Esto tiene que tener repercusión hasta en las actividades que hace el párroco de su iglesia para ponerla más bonita. Él tiene que tener una conciencia y el instituto tiene que hacer políticas de capacitación en todos aquellos que están interviniendo, ya sea desde el gobierno o siendo particulares, ¿no? En el uso de edificios que tienen densidad histórica. Lo cual nos hace cargar una responsabilidad que si no la tenemos minuto a minuto enfrente, podemos hacer una barbaridad. Una desgracia, claro. No, y se ha hecho. No vamos a mencionar pecados. Para nada, pero los conocemos. Pero los conocemos. Sí, muy bien. Pero además, bueno, esta misma institución ha evolucionado. Déjame te digo que, por ejemplo, el Museo Nacional de Historia, en los años 50, en los años 40, reproducía la imagen estereotipada de Miguel Hidalgo como este anciano que correspondía al padre de la patria. Y bueno, resulta que no era ningún anciano, el hombre tenía 57 años cuando se levanta, 58 cuando... Un jovencito. Además, un hombre fuerte, no se trata de bajarlo del pedestal, como decía también O'Gorman, sino de darle proporción humana. Claro. Pero la misma institución le da contenidos y mensajes con la idea que tenemos de nuestra función, en el sentido de acercarnos lo más posible a la verdad y darle a la realidad un rostro transparente y lo menos teatral y lo menos mentiroso que podamos. Claro. Menos ideologizado. Yo creo que es imposible. Debemos de intentarlo, es imposible. Y otra vez, como le hacen los arqueólogos, en el momento en que no puede ser posible, pues señalar que aquí sí hubo una intervención, ¿no? Igual Y hacen dejarlo los visible, restauradores, los restauradores, ¿no? Señalar las intervenciones de manera que sea posible decantar, ¿no? Decantar, diferenciar. Esto es lo que yo le pediría. Pues realmente me parece muy interesante, pero sobre todo a mí me dejas una idea de la gente dedicada a la semiología casi como la de un arqueólogo del conocimiento. Es decir, si nos acercamos a los semiólogos, nos estamos quedando solamente con la superficie de las cosas. Sí. Sí necesitamos platicar más. Digamos, alguien que no se decía semiólogo, pero que estaba muy cerca de estos movimientos, Michel Foucault, hablaba de la arqueología del saber, ¿no? En el ámbito de sus estudios, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, estamos haciendo una suerte de arqueología en ámbitos que no son solo o no son de la cultura material, sino en otros ámbitos, a veces más evanescentes, como es el ámbito de la palabra, ¿verdad?
Entonces ahí necesitamos hacer una arqueología de los textos, ¿no? Y bueno, para regresar un poco a la idea con la que empezamos este programa, de ir traduciendo cada uno de los ladrillos de Babel. Claro, sí. Traduciendo o dando las claves, como decía O'Gorman. Yo, como verás, soy gran fan de O'Gorman. Dándole claves de lectura, ¿no? al amable lector. Porque decía O'Gorman, quien hace historia no es el historiador, es el lector de la historia. Entonces hay que ayudarle a que lea más, mejor y bien. Y ¿no? Para eso, danos un poco de bibliografía. Mira, a la mano. En general sobre semiótica hay un libro que está en editorial Geriza, que es de Paolo Fabri, con 2 B's grandes. Paolo, que se llama El Giro Semiótico. El Giro Semiótico. Sí. Muy interesante, como una aproximación que no es técnica a lo que es la manera de ver del semiotista, ¿no? Luego, sobre el ámbito de las ciudades, el problema es que ahí sí ya entramos a ámbitos más especializados, ¿no? Está el libro sobre Palmira, pero el problema es que no está en español, está en francés. Palmira de arqueólogo semiotista sirio-libanés que vino aquí a una entrevista, que es Manar Ahmad, ¿sí? Estamos hablando de esta ciudad hecha en la roca, labrada en la... No, esa es Petra, no, esta es Petra, claro. la ciudad cruce de caminos, ya sé cuál es, sí. En pleno desierto, ciudad antigua, pero que fue también ocupada por los romanos, romanizada, ¿no? Y que tiene unas columnatas increíbles, ¿no? Y tiene un tel con un templo magnífico. Y con un nombre además absolutamente atractivo, porque sigue siendo... Italo Calvino lo usa para hablar de una de las ciudades invisibles. Y hay una Palmira en Cuernavaca, o sea, claro, está en el imaginario del mexicano, como un lugar así, como un paraíso. Ciertamente, sí. Sí. Entonces, ¿algún otro libro? Están los trabajos, prefiero mencionar autores, ya un trabajo ya más o menos viejito, pero de una investigadora francesa, Françoise Choay se escribe con Y, que ha sido ella una de las principales promotoras de los trabajos de significación y urbanismo. Y un investigador canadiense, Pierre Baudon, como suena, que es más, uno de si ponen el nombre seguramente van a aparecer ahí algunos. Él es muy generoso y pone sus cosas en internet, ¿no? Y entonces él ha utilizado el modelo de las ciudades griegas y ha reflexionado sobre eso y ha construido un modelo de análisis semiótico que le llama el templum, ¿sí? Entonces son esas referencias las que yo les podría poner, ¿no? Manar Ahmad también es generoso y tiene en academia.edu bastantes textos sobre cuestiones de arquitectura, urbanismo, arqueología, desde perspectiva semiótica, y aparece ahí la liga también a la entrevista que le hicieron aquí en Radio INA, sí, hace un poco más de un año y medio. Ya. Sí. Para que se puedan meter a la liga del INA. Sí, y del INA también lo pueden consultar ahí, sí, ahí está la liga. Ajá, sí. Pues muchas gracias, doctor Roberto Flores. Quiero terminar esta entrevista con una frase de Octavio Paz que nos da un poco un marco y un cierre a este programa. Decía que una civilización es ante todo un urbanismo.
Quiero decir, decía Paz, más que una visión del mundo y de los hombres, una civilización es una visión de los hombres en el mundo y de los hombres como mundo. Un orden, una arquitectura social. Más adelante dice, más que una visión del mundo, una civilización es un mundo de objetos y sobre todo un mundo de nombres. Y cierra con lo que hemos estado platicando, que es la ciudad es un contenedor de palabras. Muchas gracias, muchas gracias Roberto. Quiero ya dar por terminado este programa que me pareció muy rico. Nos quedamos todavía con muchas preguntas. Un servidor, Salvador Rueda, a nombre de Radio INA, doy pues por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación de nuestro invitado, el doctor Roberto Flores, además amigo, con quien tuvimos la oportunidad de platicar sobre la ciudad como lectura, y después le cambiamos a la mitad del programa de una ciudad como lecturas. Gracias también por el apoyo para la realización de esta serie a Pedro Francisco Sánchez Nava y a Luis Alberto López Guario, y a todos nuestros escuchas por su atención, a quienes les sugerimos consultar nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización estuvo la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, en la producción Evanibaldo Morales, en los controles técnicos Javier Cortés. Hasta la próxima. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó Nuestras ciudades, moradas de hombres.